Entonces, resolver ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace, por muy bonito que sea, hay que entender que tiene sus limitantes. Y la única limitante que tiene es que este método está diseñado para lo que nosotros hemos llamado ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, independientemente de si es homogénea o no. Claro que se pueden resolver otro tipo de ecuaciones diferenciales, pero ya es mucho más complicado encontrar la transformada de la expresión que optar por algún otro método como reducción de orden o variación de parámetros, en fin, ¿no? Los otros métodos con los que contamos. Nosotros la vamos a destinar únicamente a aquellas que son de coeficientes constantes sin importar el orden y sin importar si se trata de las que son homogéneas o no. Y en realidad presenta una serie de pasos bastante sencillos. El primer paso que vamos a hacer nosotros es transformar toda la ecuación diferencial. Obviamente eso implica a ambos lados de la igualdad, porque todavía hay gente que empieza a resolver y nomás transforma de un lado. No, mis niños, hay que transformar ambos lados. ¿Y esto para qué? Porque en este paso lo que sucede es que ahora la variable dependiente de tu ecuación deja de ser y de t para convertirse en y de s. Y en ese primer paso es donde sucede la magia. Este método tiene la ventaja de que todo se convierte en álgebra. Todo es factorizar, pasar términos, cancelar, que igual es un arma de doble filo, porque si andamos mal en álgebra, pues andaremos mal al momento de resolver este tipo de problemas. Por eso es entonces que el segundo paso, una vez que ya se transformó, es simplemente resolver la ecuación. Ya es una ecuación algebraica. ¿Para quién? Para y de s. O sea, sé que aquí lo que van a hacer es despejar a y de s. Y lo van a despejar porque nuestro tercer y último paso sería transformar inversamente a quién, pues obviamente a y de s. Porque en ese último paso lo que van a hacer es encontrar a la solución de la ecuación diferencial a y de t. Entonces, tres sencillos pasos que deben de alguna forma garantizarles el éxito. Y vamos a poner en práctica esos tres pasos con el siguiente ejemplo. Y ahí los vamos hablando uno por uno. En el ejemplo vamos a resolver, no sé por qué hoy estoy escribiendo tan feo, vamos a resolver y' menos 3y igual a e a la 2t. Y como condiciones iniciales nos dicen que y de 0 es igual a 1. Ese es nuestro problema con el que vamos a empezar a explicar los pasos. El primero es transformar toda la ecuación diferencial, desde lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha, a través de las propiedades de linealidad, es decir, se van a tener que separar en un montón de transformadas. Entonces voy a ir aquí referenciando los pasos que vamos haciendo. Primero, si transformo la ecuación diferencial, o sea, se transformo del lado izquierdo y por linealidad se va a separar en dos transformadas. Una será la transformada de y' más la transformada de menos 3y
Y para no alterar la igualdad, pues también de este lado voy a transformar e a la 2t. Repito, se transforma ambos lados. Y aquí es donde vamos a sacar del olvido a la propiedad de la transformada de una derivada. No la habíamos usado para nada hasta este punto, pero ahora sí se va a requerir porque precisamente este término de aquí se transforma con esa propiedad. ¿Y qué decía la propiedad? Voy a ponerlo acá como referencia. Si yo voy a transformar la primer derivada, pues era sy de s menos sy0. Recuerden que si transformábamos a una segunda derivada, pues era s cuadrada y de s menos sy0 menos y' de 0 y así sucesivamente, ya se irán acordando. Espero y tengan su formulario a la mano. Y entonces voy a transformar. Este primer término sería sy de s menos y de 0. El siguiente término, voy a sacar el menos 3, la transformada de y. ¿Quién sería la transformada de y? Pues simplemente sería y de s. Y de este lado voy a tener que la transformada de a la 2t, pues va a ser 1 entre s menos 2. Dentro del primer paso, ya transformamos cada uno de los términos, vean que se hace mención a este término de aquí, y0. Ya se había mencionado cuando se vio la propiedad que y0 o y' de 0 o y' de 0 no era otra cosa más que la referencia a las condiciones iniciales que tenía esta ecuación diferencial. Entonces también en el primer paso, una vez que tú transformes a tu ecuación diferencial, pues sustituye a las condiciones iniciales, porque entonces ya con eso vas a obtener la solución única de la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Y el problema dice que y de 0 vale 1. Ahí está, acá lo tenemos, estas son nuestras condiciones iniciales. Y entonces ahora tendríamos sy de s menos 1 menos 3y de s igual a 1 entre s menos 2. Una vez que se ha transformado la ecuación diferencial, vean que deja de aparecer y de t para aparecer y de s. Lo bueno de este paso es que ahora, ¿qué pasa, América? No, nada, Inge. Ok. Ahora la variable dependiente es y de s. O sea, esto es lo que representa la incógnita de nuestra ecuación. Ya no es y acá teníamos que encontrar a y como función de t y bueno, probablemente tenga que integrar, en uno de los casos. Pues ahora nuestra incógnita es y de s. Bueno, quizá en lugar de variable dependiente le ponga incógnita, es como que más correcto. La incógnita es y de s. Por eso, en el segundo paso, te dicen, bueno, resuelve la ecuación para y de s. Eso implica que hay que pasar al otro lado todo lo que no tenga y de s. Entonces voy a tener aquí sy de s menos 3y de s. Y ahora tendría 1 entre s menos 2 más 1. Ahora voy a enfocarme en despejar a y de s. Primero tengo que factorizar aquí los términos. ¿Quiénes tienen y de s? Pues fue s menos 3
por y de s, y esto sería igual a 1 entre s menos 2 más 1. Y aquí viene un consejo de sabiduría. Como el tercer paso es transformar inversamente a y de s, tenemos que pensar en cuál es la forma más eficaz y eficiente de expresar a y de s. El ejemplo es bastante sencillo y como que no habrá mucha diferencia en cuanto al nivel de complejidad de las dos opciones que tengamos. Pero probablemente alguien vaya a decir, si se trata de despejar a y de s, puedo plantear la siguiente alternativa. Voy a llamarle opción 1. Que cuando despejen a y de s, este término pase dividiendo a cada uno de ellos. Y entonces aquí me quedaría 1 entre s menos 2 por s menos 3 más 1 entre s menos 3. ¿Y qué sucede con este escenario? Que cuando vayas a encontrar a y de s, vas a tener que transformar inversamente a dos términos. Uno de ellos vas a tener que recurrir a fracciones parciales. Este de aquí lo puedo transformar por fracciones parciales. Pero podría darse otra opción, otra alternativa, llamarle opción 2, de que antes de que yo despejara a y de s, primero simplificara lo que está del lado derecho, lo cual significa que vaya primero a hacer la suma para que me quede 1 más s menos 2. Entonces, en el segundo escenario, simplemente la diferencia es que primero estoy simplificando el otro lado de la igualdad para que ahora me quede s menos 3 por y de s igual a s menos 1 entre s menos 2. Y ahora sí, cuando despeje a y de s, me va a quedar la expresión s menos 1 entre s menos 2 por s menos 3. ¿Y qué sucede? Que con mi segundo escenario me doy cuenta que solamente tengo que transformar un término a través de fracciones parciales. Repito, perdón, la complejidad no es mucha entre la opción 1 y la opción 2, pero lo que trato de dar a entender es que a veces, cuando no decidimos simplificar el otro lado de la igualdad, puede que tengamos que transformar inversamente o una cantidad mayor de términos o términos mucho más complicados. Si aquí a final de cuentas tengo que usar fracciones parciales, pues creo que lo más eficiente sería transformar nomás un solo término. Por eso aquí, si yo me voy por la alternativa 2 de primero reducir, creo que se ve un poquito más evidente la ventaja que tiene el pensar cómo me debe de quedar y de s para que la transformada sea lo más eficaz posible. Si no, pues allá cuando empecemos a elevar la complejidad de los problemas, ese punto puede ser crucial entre terminar el ejercicio o no terminar el ejercicio. Hasta ahí, ¿vamos entendiendo cuál es el objetivo de esto? Sí, Sí, Perfecto. sí. Entonces, dado esto, vamos a decir que esto sería la mejor opción, ¿no? Por las razones que ya se discutieron. De igual manera, van a llegar al mismo término, al mismo resultado, solo que van a realizar un poquito más de procedimientos. Por lo cual podemos decir ahora sí que nuestro segundo paso queda representado como s-1 entre s-2 por s-3. Y este de acá pues no fue tan buena alternativa porque quedaba este término
adicional. Entonces, listo, ya terminamos con el segundo paso. Ya pudimos resolver para y de s. El tercer paso sería aplicar la transformada inversa. Voy a encontrar la transformada inversa de y de s, lo cual significa que tengo que encontrar la transformada inversa de s menos 1 entre s menos 2 por s menos 3. Y aquí ya sabemos que esto nos va a llevar a una descomposición en fracciones parciales. Voy a hacerlo en la calculadora. Si lo desarrollo, tendríamos s menos 1 entre s menos 2 por s menos 3. Esto me lleva a 2 entre s menos 3 menos 1 entre s menos 2. Y sigo calculando también la transformada inversa de y de s. Sabemos nosotros que si se calcula la transformada inversa de y de s, el resultado va a ser y de t. Y y de t, lo que está representando aquí, es la solución única, porque ya sustituimos las condiciones iniciales de la ecuación diferencial. Y entonces, antitransformando, pues este primer término sería 2e a la 3t y el otro término sería e a la 2t. Y con ello ya tenemos el resultado de resolver a esta ecuación diferencial. ¿Y a poco sí es cierto? Sí, sí es cierto, podemos comprobarlo. Como comprobamos todas las ecuaciones diferenciales. Si nosotros comprobamos, habría que sustituir a y en la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial era y', bueno, eso sería la derivada respecto a t de 2e a la 3t menos e a la 2t. Luego menos 3 veces y, pues fue 2e a la 3t menos e a la 2t. Y si esto es correcto, el resultado tiene que ser e a la 2t. Entonces, bueno, voy a empezar a hacer las operaciones. Si derivo esto de aquí, me va a quedar 6e a la 3t menos 2e a la 2t. Aquí sería 6e a la 3t, menos por menos me queda más, 3e a la 2t. Este término de aquí se va con este de acá, menos 2 más 3, pues simplemente me queda e a la 2t. Efectivamente, encontramos la solución única de la ecuación diferencial a través de la transformada de Laplace. Ventajas: todo se convierte en un problema algebraico. Desventajas: todo se convierte en un problema algebraico. Si andamos mal en las bases de álgebra, pues obviamente esto va a ser bastante complicado. Preguntas de ese primer ejercicio. Profe, ¿Qué pasa? no supe cómo se hizo la parte 3, no lo entendí. La parte 3, la transformada. Sí, Transformada inversa. Pues nomás fue sí. transformar inversamente esto, lo cual separamos en fracciones parciales. Esto es esto mismo de acá. Y ya nomás transformamos cada uno de los términos. Esto es 2e a la 3t, esto es menos e a la 2t. Y eso ya es la solución.
O sea, en realidad el tercer paso fue nomás la transformada inversa de esto. Ah, Donde, ok, es que no me fijé que era o sea, meter en la calculadora, más bien. sí, sí, nomás de aquí a aquí la utilicé para separar en fracciones parciales. Ah, ok, muchas gracias, Inge. Ándale. Preguntas. No, les digo, está bastante sencillo. Van a decir, ay, ¿a poco? Sí, así es esto. Claro que habrá ejercicios que se puedan ir complicando cada vez más. Y pues bueno, podríamos hacer uno de ellos. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Vamos a resolver. Ya no puedo ponerle el zoom. Lo siento. Ya me pasé. Ahí está. Hay una propuesta, creo que ya se hizo el comunicado oficial de los veranos a distancia. ¿Ustedes qué considerarían? ¿Buena o mala opción los cursos de verano a distancia? Yo digo que malo. Yo digo que malo. Si es con usted, sí. Si no, es malo. De repe, imagínate, ecuaciones diferenciales. No, no, no. No Bueno, se vamos arma. a resolver y' menos 6y'. Ya se me borró. Menos 6y' más 9y igual a t cuadrada por e a la 3t. Y como ahora se trata de una ecuación diferencial de orden 2, vamos a necesitar un par de condiciones iniciales. Las condiciones iniciales del problema es y de 0 va a valer 2 y y' de 0 es igual a 6. Y así, mis niños, ya no tenemos ningún impedimento para resolver las ecuaciones diferenciales del orden que sea. Empezamos con el primer paso, que es transformar toda la ecuación diferencial, insisto, ambos lados. Voy a transformar a y' de la propiedad de la transformada de una derivada, nos va a quedar s cuadrada y de s menos s y0 menos y' de 0. Luego sigue la transformada de esto. Por linealidad saco el menos 6. ¿Y cuál sería la transformada de y'? S y de s menos y0. Y por último, la transformada de 9y, pues será 9y de s. Entonces, esto de aquí es esto de acá transformado. Luego, esto de aquí es esto de acá. Y finalmente, esto de aquí es esto de acá. Ya nomás faltaría transformar el otro lado de la igualdad. Y aquí, bueno, tenemos ya varias opciones. La definición de la transformada de Laplace, la primera propiedad de traslación o la derivada de una transformada. Creo que lo más rápido es la primera propiedad de traslación, que sería transformar a t cuadrada y después trasladarla a s menos 3. Entonces, de una vez, mientras ahorita van transformando eso, voy a sustituir las condiciones iniciales. El problema dice que todo lo que sea y0 va a valer 2. Entonces, esto vale 2, esto vale 2. Todo lo que sea y' va a valer 6, y' de 0. Esto vale 6 y es todo.
Entonces ahora nos quedaría S cuadrada Y de S menos 2S menos 6. Y ahora esto me va a quedar menos 6S Y de S. Menos por menos me queda más 12. Más 9Y de S. Y del otro lado, cuando transformamos, nos va a quedar 2 factorial, que es 2, entre S menos 3 al cubo. Listo, ya está nuestro primer paso. Ya se transformó todo. Se sustituyeron las respectivas condiciones iniciales. Ahora, por el segundo paso, es despejar a Y de S. Entonces, bueno, vamos a ver qué términos tienen Y de S. Voy a usar aquí todos mis colores. Mira, este tiene Y de S, este también y este de acá. Entonces, como voy a pasar al otro lado lo que no tiene Y de S, aquí tendríamos S cuadrada menos 6S más 9 por Y de S. Y acá nomás tendríamos 2 entre S menos 3 al cubo. Y tendríamos este menos 2S pasa como más 2S. Y luego menos 6 más 12 me queda 6, que al otro lado es menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Este de aquí, este coeficiente para Y de S se puede factorizar. Y se factoriza en S menos 3 al cuadrado. Vean que es un trinomio cuadrado perfecto, raíz cuadrada de este, raíz cuadrada de este, signo del de en medio, y este es el doble producto del primero por el segundo. Y entonces con esa idea de lo que tiene aquí Y de S, pues me conviene empezar a ver de qué forma podría reacomodar estos términos. Igual si no quieren, si no lo quieren hacer, si no quieren factorizar o simplificar la expresión, pueden dejarlo así. Quizá tengan más términos que transformar, pero el resultado va a ser el mismo. Entonces, como yo ya hice el problema antes, lo conveniente aquí sería, por ejemplo, factorizar un 2 entre estos dos términos, y a quien multiplicaría a S menos 3. Y tiene la ventaja de que cuando despeje a Y de S, este S menos 3 se cancelará con uno de los dos que tengo acá. Y por último, si despejo a Y de S, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 entre S menos 3 a la 5. Esto pasa para acá. Más 2 entre S menos 3. Y como decía, este S menos 3 se canceló con uno de los que teníamos. Y entonces ya, ahí está el paso 2 terminado. Ya se pudo resolver para Y de S. Sigue entonces el tercer paso, que es transformar inversamente. Transformo inversamente a Y de S para obtener a Y de T. Y por linealidad, pues implica transformar también inversamente cada uno de estos términos. Más 2 entre S menos 3. ¿Y cómo le hacemos? Este de aquí será Y de T. Y para este término, ¿tiene forma de qué expresión?
Pues es como que un t por una exponencial. Pero, ¿qué potencia tendría el término t? O sea, esto de aquí estoy diciendo que tiene la forma de un t a la n por un e a la 3t, porque hay una traslación. Pero ¿qué potencia debería de tener ese término? Pues recuerden que este de aquí siempre es n más 1. Por consecuencia, implica que n tendría que valer 4. O sea, hace que en lugar de tener aquí un 2 en el numerador, ¿qué debería de tener? Alguien, dígame. Un 4 factorial, así es. Entonces voy a tener que sacar ese 2. Voy a completar con un 1 sobre 4 factorial. Y ahora sí, aquí tendría el 4 factorial entre s menos 3 a la 5. Y el otro término, pues es bien fácil, sería 2e a la 3t. Y entonces resulta que la solución de la ecuación diferencial sería 2 entre 4 factorial, así lo voy a dejar, que multiplica a quién? A t a la 4 por e a la 3t más 2e a la 3t. Y listo, esa es nuestra solución. Ya el 2 sobre 4 factorial lo pueden expresar como es 1 sobre 12. Pero bueno, así lo voy a dejar. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, cuando es S-3, entre paréntesis, elevado a una potencia, ¿siempre va a ser la forma de t a la n? Por a Sí, la bueno, algo. sí, va a ser un t a la n por una exponencial. Pero más bien deberías de aprendértelo como que hay una traslación en S. Y si hay una traslación en S, es porque en T tiene que haber una multiplicación por una exponencial. Porque después el problema podría ser, por ejemplo, que tuvieras S menos 3 al cuadrado más 5. Si esto fuera el denominador, y acá no sé, tuviéramos un raíz de 5, entonces esto no significa que sea un t por una exponencial. Esto sería un seno de la raíz de 5t multiplicado por una exponencial. Pero sabemos esto porque hay una traslación en el dominio de S. Sí, Alex. Sí, profe. Ok, Ok. gracias. Preguntas. No, ninguna. Tranqui. Ok, entonces hacemos otro ejemplo. Vamos a resolver. Ahorita son los sencillitos, ya después le metemos juego a esto. Hay que resolver y' menos 3y' más 2y igual a 4e a la 2t. Y las condiciones iniciales serán y de 0 igual a menos 3 y y' de 0 igual a 5. Vean que siempre las condiciones iniciales tienen que ser en 0. O sea, y de 0, y' de 0, y' de 0, porque es lo que habíamos obtenido de la demostración de la propiedad de la transformada de una derivada. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda resolver un problema en donde me den como condición inicial y de 1 igual a 5.
Solo que ahí hay que hacer un proceso adicional que ya más adelante podremos ver. Bien, bueno, comenzamos a transformar. Ahora tendríamos para esto, como primer paso, sería s cuadrada y de s menos sy0 menos y' de 0. Es únicamente la transformada de y', menos un 3 que multiplica a s y de s menos y0. Esto es la transformada de esto. Más 2y de s. Y del otro lado tendremos 4 entre s menos 2. Las condiciones iniciales dicen que este y0 tiene que valer menos 3, que este y' vale 5, este vale menos 3, y eso me permite tener ahora la expresión s cuadrada y de s, y luego menos por menos, me queda más 3s menos 5. Voy a desarrollar esta multiplicación, sería 3s y de s, y luego aquí menos por menos me queda más, por este menos de afuera me queda menos 9, más 2y de s, y esto sigue siendo igual a 4 entre s menos 2. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Más transformé, sustituí condiciones iniciales. Ahora, como segundo paso, hay que despejar a y de s. Entonces, empiezo factorizando términos que tienen y de s. Es este s cuadrada, este menos 3s y este más 2. Y lo que no tenga y de s para el otro lado. 4 entre s menos 2. Y luego aquí tendríamos menos 3s. Y luego tendríamos menos 5 menos 9, que sería menos 14. Al otro lado nos queda más 14. Oiga, Inge, ¿Qué pasa? ese menos 3 no es más. El menos 3S. No, es este de acá. ¿Cuál? ¿Este o este? ¿El de la El izquierda primero. o el de la derecha? Sí, el de la izquierda. Este, no, mira, porque Ah, no, ya vi, ya vi, ya vi. es este de Sí, aquí. me confundí con el que no tiene YS, perdón. Ok, no, no te preocupes. Y entonces, lo que multiplica y de s se puede factorizar. Sí, sí se puede factorizar. Se factoriza en dos términos. Serían s y s. Números que multiplicados den 2, pero que sumados den menos 3. Pues menos 1 y menos 2. Y acá sigue siendo menos 3s más 14. Y entonces ahora pues lo que voy a tener que hacer es despejar a y de s. Pero primero, creo que aquí sería conveniente hacer primero la suma. ¿Quién sería el común denominador? S menos 2. Y entonces ahora nos quedaría 4 más ¿quién? Menos 3s más 14 por s menos 2. Y esto sigue siendo igual a todo esto. Entonces aquí lo único que hice fue realizar la suma de todas estas partes. Ya finalmente
voy a poder despejar a y de s. Voy a escribir con este. Si despejo a y de s, ahora sería 4 más menos 3s más 14 por s menos 2. Pero ahora va a estar dividido por ¿quién? Ya tengo un s menos 2. Cuando este término pase al denominador dividiendo, voy a tener S menos 2 al cuadrado. 1. Así es, s menos 2 al cuadrado. Y transformamos inversamente. Vamos a tener que recurrir a fracciones parciales. Entonces lo separamos. Nos brincamos eso. 3s más 14 por s menos 2 entre s menos 1 por s menos 2 al cuadrado. Y esto va a resultar, o sea, esta y de s, voy a poner aquí, separada en fracciones parciales, nos quedaría menos 7 s menos 1 más 4 entre s menos 2 más 4 entre s menos 2 al cuadrado. Y ahora sí, ya se puede transformar inversamente. Esto es más sencillo. Primer término, ¿quién sería? ¿Quién de los que estamos aquí? El que sea. Menos 7e a la menos t. Eso, muy bien, Florencio. Sería menos 7 a la t. De hecho, no fui yo, Inca, me la ganaron. Y luego más 4 a la 2t. Muy bien. Y por último, válgame. Por último, ¿quién sería? Ahora sí, Alex, ese término de ahí sí tiene la forma de ser un t por una exponencial. Esto sería 4t a la 2t. Y listo. Encontramos la transformada inversa de eso, que a su vez es la solución de esta ecuación diferencial. Entonces vean, el proceso es bastante mecánico. Transformas la ecuación diferencial, despejas a y de s o la transformada de la función que esté en tu ecuación diferencial, y luego ya después antitransformas y listo, no hay pierde.